Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos vídeo de las esencias temporales, ¿vale? Voy a hacer un vídeo de si ahora mismo yo me creara una cuenta nueva, en qué personaje yo me centraría o en qué personaje yo decidiría gastar este recurso tan valioso en los personajes, ¿vale? Y no solo vamos a valorar dentro de esto, sino que priorizaré más el reino onírico, o sea, personajes de reino onírico, sencillamente por un motivo, porque en reino onírico podemos conseguir más esencias y arena, sí es verdad que hay recompensas muy buenas, pero es una recompensa que podemos conseguir más adelante, ¿vale? Es algo en lo que nos podemos centrar una vez tengamos un equipo fuerte, ¿vale? Entonces, entrando en materia, como podemos ver aquí, tenemos más 15, más 10, más 8, más 5 y más 0, ¿vale? Esto será el punto óptimo, pero obviamente matizaremos las cosas que serían aquí. Sobre todo el más 8. El más 8 es un punto muy concreto en el que el personaje, la habilidad de más 10 no sea una habilidad excesivamente buena, pero sea un personaje que se vaya a usar mucho, ¿vale? Entonces, en este caso, sí es verdad que se podría llegar a usar, ¿ok? Vale. Entrando en materia, vamos a empezar valorando todos los personajes y habrá algunos personajes en los que incluso no los valoremos o prácticamente los dejaré en el más cero porque no son personajes realmente relevantes, no son personajes que no tengan un gran poder, ¿vale? Pero aún así los intentaré valorar lo mejor que pueda. Dicho eso, vamos a empezar, ¿vale? Tengo aquí los personajes en el otro lado y de vez en cuando cambiaré la pantalla para que podáis ver a qué me estoy refiriendo, ¿ok? Muy bien. Vamos a empezar por Alsa. Alsa, sí es verdad que su arma es un arma muy buena, porque no solo le permite que la manera de conseguir esas estadísticas para cuando caen las piedras, sino que además le reduce el tiempo que necesita para la evasión. Entonces, para mí, yo ahora mismo estoy usando a Alsa en más 8 y me va muy bien, pero sí es verdad que su punto dulce es en más 10, ¿vale? Alsa es un personaje que su punto dulce es en más 10, ¿vale? ¿Se puede jugar en más 8? Se puede jugar en más 8, sin ningún problema, ¿vale? Después, Antandra es un personaje bueno, pero para mí, en cierta manera, es verdad que es un personaje muy bueno, ¿vale? Pero para mí Antandra sería un personaje de más 5 o más 0, no mucho más, ¿vale? ¿Por qué? Sencillamente porque la habilidad que conseguimos con Antandra, ¿vale? Aquí la voy a abrir, un momentito, aquí la podemos ver, es en el nivel 2 que hace que se apresure a un aliado y recupere energía. Ya en la habilidad de nivel 3, o sea, de más 10, será un personaje que técnicamente no va a ganar nada. Entonces, Antandra no es un personaje en el que invertir esencias amarillas, ¿vale? Vamos a cancelar esto. Y vamos a seguir. Arden sí es verdad que es un personaje que yo dejaría en más 10. Sencillamente porque aumentáis un segundo la cantidad de tiempo que los personajes se quedan enraizados, ¿ok? Entonces, es una cosa que al principio yo no entendía o no llegaba a entender por qué era tan bueno, pero la verdad es que es excesivamente bueno. O sea, Arden en más 10 pega un salto de calidad brutal, ¿vale? O sea, brutal. Talanta no es un personaje que yo invertiría, ¿vale? O sea, es un personaje que lo dejaría en más 0. Berial es un personaje que es fuerte y sobre todo cuando llega a ese arma más 10 es cuando empieza a conseguir mucho de su poder, mucho de su potencial. Seguramente mañana o pasado, o sea, a lo largo de esta semana ahora que entra, subiré vídeo sobre Berial, que ya tengo muchas repeticiones de él en Arena Suprema y lo podremos ver muy a fondo contra distintos equipos, ¿vale? Brutus, si lo tenemos por aquí, ¿vale? Brutus es un personaje, la verdad que muy interesante porque una vez lo subes y su arma lo conseguimos poner a Brutus a más 10, ¿vale? Es un personaje que gana muchísimo, pero no es un personaje al que yo especialmente le invertiría. Es un personaje que yo diría, hay que invertirle. ¿Por qué? Vale, pues si abrimos esto, si vemos en la habilidad exclusiva de nivel 3, lo que ocurre es que eliminaremos el enfriamiento de esta habilidad. O sea, Brutus podrá dar ese golpe súper fuerte, como podemos ver en el vídeo,
prácticamente sin CD alguno. O sea, podrá estar todo el rato spameando mientras que reciba daño físico. Con lo cual es un punto muy bueno para Brutus. ¿Vale? Vamos a seguir por aquí. Y continuaremos con Brion. Brion es un personaje que es un +5, ya lo estuve mirando muchas veces, pero actualmente no tiene hueco en el meta, con lo cual lo vamos a dejar muy a la derecha. Muy bien. Pasamos con Carolina. Carolina es un personaje que yo la pondría por encima de Arden. No, Arden yo lo pondría primero. Después iría Carolina. Es que Carolina gana mucho con el arma. Sí, más bien. ¿Por qué? Sencillamente, si nos vamos a Carolina, yo por ejemplo no la tengo, ¿vale? Porque decidir a por Alsa, ¿vale? Por eso yo pongo a Alsa por encima, porque Alsa realmente a las composiciones de Irón, de Arden y toda esta gente les hace counter por la facción. Por eso yo valoro más a Alsa que Carolina, sencillamente, ¿vale? Obviamente Carolina me parece un personaje muy sólido, pero muy sólido y muy fuerte, ¿vale? Y aquí lo podemos ver. La habilidad de nivel 3 pasamos de un 15% de reducción de resistencia mágica a un 25%. O sea, aumentamos un 10% más, ¿vale? Mako, ¿no vale la pena llegar al 30%? No, por el valor que vale. O sea, pensad que un personaje a +15 son 3 personajes a +10. Con lo cual estamos perdiendo 3 personajes a cambio de tener uno muy fuerte. Y muchas veces no nos va a valer la pena esa pequeña inversión. Porque fijaos que por 200 esencias estamos consiguiendo un 5%. Mientras antes estamos consiguiendo por 75 un 10%. O sea, no vale la pena. Es 3 veces menos la cantidad que necesitamos y encima duplicamos el bono que conseguimos. O sea, no vale la pena. ¿Vale? Vamos a pasar en el siguiente. A pasar a Cassidy. Cassidy es un personaje, si mal no recuerdo yo, que yo por ejemplo no lo uso, pero gente de mi gremio sí lo usa, ¿vale? Y si mal no recuerdo, era cuando recibe la barra marítima, 8 veces, 6 veces, recibirá un golpe de corriente inmediatamente. Exacto, es +10. Exacto. Vale. Si no recuerdo, aquí está. Cassidy es un personaje que para mí se llevaría a +10. Pero sí es verdad que se puede usar en onírico, así que estaría por delante de Brutus, pero no estaría delante de estos personajes. ¿Por qué? Porque Cassidy es un personaje que cuando llega los bosses de onírico a infinito, decae mucho, ¿vale? Es un personaje que cae muchísimo en picado, pero la parte positiva es que la facción le ayuda mucho, ¿vale? Como es un portador de luz, le suele ayudar mucho a la facción, ¿vale? Después tenemos a Zefia. Para mí Zefia sería o +5 o +8, ¿vale? Dependiendo cuánto lo uséis. Para mí yo creo que se podría dejar en +8 perfectamente, si llegáis a usar mucho el personaje, sencillamente porque su +10 no le aporta tanto, pero su +5 ya es suficiente, ¿vale? Entonces si lo usáis mucho yo la dejaría en +8, que es lo que yo hice. La usaba mucho, no la quería llegar a subir a +10, la dejaría en +8 perfectamente. ¿Por qué? Porque al final su +10 no le aporta tanto. Al final su +10 lo único que hace es robar 1 de vitalidad cada vez que tire la ulti. O sea, es ínfimo. Es ínfimo, ¿vale? Después tenemos a Damian. Damian es un personaje que con +5 va muy bien, ¿vale? Es un personaje que va pero que muy bien, ¿vale? Y no necesita el +10, aunque lo agradece, pero yo lo dejaría en +5. O sea, si yo tuviera que subir a Damian, lo dejaría en +5, ¿vale? Después tenemos a Dionel. Y Dionel es un personaje que es un todo o nada. Y entonces, para mí, Dionel sería un +15. Sería un personaje que iría con todo por él. Simple y llanamente porque es un celestial, ¿vale? Es un celestial, un hipogeo. Y su arma, la verdad que aprovecha mucho subir muchísimo las estadísticas, ¿vale? Aquí vamos a abrir su arma en un momentito. Y lo que hace es que vamos a pasar a un 1000%. Si mal no recuerdo, aquí está. Exacto. Vale, siguiente, tenemos a Odi. Déjame abrirlo. Vale, Odi. Hay mucha gente que lo pone en +15. Pero para mí no vale tanto la pena. Para mí sería un +10 por delante de Arden. Porque nos va a ayudar en los bosses oníricos, ¿vale? Pero no es un personaje que destaque demasiado en los bosses en infinito, ¿vale? Después tendríamos a Eiron. Que Eiron sí o sí lo tenéis que subir a +10. Es un personaje que cuando sube a +10, ¿vale? Aquí lo vamos a abrir. Voy a abrir el arma. Y aquí lo deberíais poder ver, ¿vale? Vamos a aumentar la duración de la inmovilización a
6 segundos. O sea, es una locura. Tenemos que pensar que su habilidad son 3 segundos. Mientras que aquí son 6. O sea, es el doble de tiempo. No solo para esta ulti, para todas las ultis. 6 segundos es un montón. ¿Vale? Entonces, fijaos que en más 15 solo aumenta un 10%, pero en más 10 conseguimos el doble de tiempo de inmovilización. O sea, es una locura. ¿Vale? Prácticamente esto nos puede ganar una pelea solo. Pues vamos a pasar a Fae. Fae no es un personaje al que yo le gastaría ninguna esencia, ningún tipo de esencia. ¿Vale? Pues tenemos a Florabel, que Florabel para mí dejaría aquí. Es un buen personaje, es un personaje que es como una especie de cecia subida. Encima la facción le viene muy bien porque la podemos combinar con Damian, tiene muy buenos acompañantes, ¿vale? Pero estaría un paso por detrás de todos estos, ¿vale? O sea, es un personaje que va bien, ¿vale? Aquí la podremos ver, un momentito, aquí la tenemos. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando la subimos a más 10, lo que vamos a conseguir es que el sobrecrecimiento que aporta Florabel, o sea, que es el bufo que le da a sus minions, lo que va a hacer es que aumentemos su valor de ataque y encima se va a transformar en gigante, aumentando su celeridad y su drenaje de vida, con lo cual vamos a hacer que los minions de Florabel sean muy, pero que muy fuertes, ¿vale? Sean fuertísimos, sean una locura de fuertes, ¿vale? Y como podemos ver, su arma exclusiva a nivel 4 solo nos aumenta un 20% el ataque, o sea, no es una locura lo que conseguimos con ello. A ver, ahora vamos a pasar con Granny. Granny es otro personaje que yo subiría más 10, pero la dejaría por detrás de Florabel. ¿Por qué más 10 Granny, ¿vale? Como estáis viendo hay muchos personajes que a más 10 son buenos, pero como veis hay matices, ¿no? ¿Por qué Granny a más 10? Sencillamente porque si vamos otra vez a su arma, veremos cómo se vuelve inafectada a nivel 3. ¿Qué es inafectada? Inmune a todos los efectos de control. ¿Esto qué significa? Que contra equipos como Eiron, contra Arden, contra Carolina, Alsa, contra todo este tipo de equipos, es muy poderosa. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí, al volverse inmune al CC, puede caminar hacia el equipo enemigo, le da igual todo, prácticamente. Con lo cual es una habilidad muy buena. Pero, ojo, para mí Granny en más 0 ya, o sea, en cuanto le desbloqueéis el arma, es muy buena. O sea, es un personaje que en más 0 ya es muy buena. Pero para mí, yo creo que estaría por aquí, detrás de Florabel, tal vez. ¿Vale? Es decente. Después tendríamos a Hewin, que Hewin igual es un personaje que gana mucho en más 10. Y yo creo que la pondría por aquí, delante incluso de Berial. O Berial lo pondría... No, yo creo que algo así. Y esto aquí. Algo así. Sí. ¿Por qué? Muy sencillo, ¿vale? Si nos vamos a Hewin, ¿vale? Como podemos observar, Hewin, cuando consiga su arma, ¿vale? Nada más por obtenerla, o sea, Hewin es un personaje que nada más por obtenerla, es un personaje que gana muchísimo, ¿vale? Gana un montón. ¿Por qué? Porque hace que reciban menos daño cada vez que ella castea todos sus aliados. Pero, ojo, cuando la subimos a más 10, va a aplicar revitalizar a todo el mundo. ¿Esto qué significa? Que si nos vamos a su tercera habilidad, que es revitalizar, cuando el índice de PVs sea menor al 50%, Hewin le otorga una bonificación de curación del 120% una vez cada 8 segundos, ¿vale? En este caso, cuando la tenemos al máximo, es cada 4 segundos. O sea, es una locura. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando un aliado esté muy bajo de vida, Hewin puede tirar esa ulti y volverlo prácticamente a tope. O sea, lo puede volver otra vez a la vida. ¿Okay? Entonces vamos a cerrar aquí. Y como podemos ver, yo creo que he hecho un pequeño cambio, como podéis apreciar, que es poner un poquillo más atrás a Carolina, aunque sigue estando muy fuerte. Después tenemos a Igor. Igor es un personaje que para mí, para mi parecer, yo creo que dejaría... Igor es difícil, porque su potencial lo consigue en Supremo Plus. Creo que Igor lo dejaría en más 0. O sea, gana mucho en más 10. Sí, yo creo que sí, los voy a dejar detrás de Brutus. Sí, detrás de Brutus. ¿Vale? Pues tendríamos a Khafra, que Khafra yo no gastaría nada en él. Pues tendríamos a Coco. Pero Coco no la dejaría en más 10. Ya la dejaría en más 5. O sea, en más 10 gana mucho. Yo la dejaría aquí. Sí, en este orden.
¿vale? Después tendríamos a Corrin. Que Corrin es otro personaje que yo dejaría más 8. Yo la verdad que dejaría más 8. Sencillamente por una cosa en concreto, ¿vale? Aquí voy a abrir a Corrin, un momentito. Aquí está, ¿vale? Vamos a abrir el arma. Muy sencillo. Sencillamente, cuando observamos su arma, en más 5, como podemos observar, lo que vamos a conseguir es aumentar su velocidad de ataque, pero el problema es que la cantidad de daño verdadero que aumentamos como daño está limitada a que no puede superar el 40% del ataque de Corrin, ¿vale? Como podemos ver aquí, ¿vale? El daño adicional no puede superar el 40% de ataque de Corrin. Entonces, ¿qué ocurre? Que eventualmente el más 10 de Corrin puede llegar a decaer. ¿Esto significa que es malo? No. ¿Por qué? Porque cuando el boss se vuelve más duro, o sea, cuando el boss empieza a recibir mucho más daño, Corrin ganará muchísimo de ese 0,5 que ganan de ahí, ¿vale? Pero para mí no es un personaje que al menos subiría del tirón, ¿vale? Es un personaje que es como una especie de apoyo a Marily, ¿vale? Es un personaje que está ahí bien, ¿vale? Incluso, mira, aquí lo voy a poner delante de Cecia. Muy bien. Y vamos a seguir con la tier list. Después tenemos a Kruger. Que Kruger, viéndolo fríamente, o sea, es un personaje que está bien, es un personaje bueno, pero la cosa es que ya con el escudo solo va bien. Entonces... Para mí, Kruger, yo creo que... Está bien dejarlo en más 10, pero no, yo lo dejaría en más 0. Kruger es un personaje que nada más con el escudo que gana va bien. O sea, es un personaje que va bien. Ok. Incluso casi por encima, sí, así. Vamos a tener a Lucius. Lucius es un personaje que lo dejaría en más 5. Simple, un personaje que gana bien. Ludwig, un personaje de más 10. Y yo creo que lo dejaría detrás de Florabel. No, delante de Flor. Sí, yo creo que aquí va muy bien. Lumon no lo invertiría. Lika tampoco. Marily más 10. Lo pondría incluso por delante de Iron. Sí, pondría por delante de Iron incluso. E incluso Odi lo pondría más atrás. Voy a poner por aquí. Creo por Hewin. No, por aquí, sí. No, incluso así. Yo creo que sí. Mira, él no lo invertiría. Niru, un más 5, está bien. Parisa. No, Parisa, la verdad que no invertiría. Faresto es otro personaje de más 15. Reinier, obviamente, personaje de más 10, clarísimo. Sencillamente porque Reinier, o sea, cuando lleguemos a Reinier a más 10, lo que vamos a conseguir es que el aliado que nosotros seleccionemos, ¿vale? Aquí lo podemos ver, va a recibir menos daño hasta que termine la batalla. ¿Esto qué significa? Es como un link de Zoran de gratis. De gratis, ¿vale? Sí es verdad que la habilidad buena de Reinier es la primera, o sea, en más 0. De Mítico Plus ya es bueno porque vamos a aumentar en 25% el daño que recibe el enemigo, pero el reducir el daño que uno de nuestros aliados recibe es muy importante. Es muy, pero que muy importante, ¿vale? Entonces, para mí, más 10 y yo creo que es eso, es el primero de calle. Rowan es un personaje que yo dejaría más 5, igual. Que no, Brion aquí. Pues Rhys es otro personaje que yo dejaría más 5. So, Rowan lo pondría delante de toda esta gente. Salazar no lo invertiría. Setrana no lo invertiría. Escarlita es otro más 15, claramente. Seth es otro personaje de más 5 que yo dejaría por aquí. Shakir es otro personaje de más 10 y que yo pondría por delante de Ludwig. Yo creo que sí. Sí, es un personaje que gana mucho con su más 10. Silvina es otro personaje que gana muchísimo con más 10. Que sería esta. Shakir o Silvina. Que Silvina se... No, Silvina gana mucho. Silvina gana mucho. Yo creo que sí. Yo creo que sí, está bien. Pues tenemos a... Dejadme ver... Smokey. Smokey... Yo lo dejaría en más 5 y sería la primera prioridad de más 5.
No lo subiría más de más 5. Yo lo he subido más 10 y me arrepiento, la verdad, de subirlo más 10, porque más 10 es solo para pushear AFK. Ya está, ¿vale? Para hacer déficit. Para el resto, más 5. O sea, un más 5 de Smokey, le aumentáis un 2% el daño que le va a hacer a los bosses y va que chuta, ¿vale? Después tenemos a Soren, que Soren sería otro personaje de más 5. Talene es un personaje de más 15, ¿vale? Os voy a ordenar los personajes aquí. Que sería Fara esto. Yo creo que sí, así. Yo creo que sería algo así. En caso de que tuvierais todos, pero sí. Obviamente, en los personajes de más 15 es porque habéis elegido ese personaje. Temesia, más 5, la pondría por aquí. Incluso por delante de Damian, sí. Zoram es un personaje de más 8. Sencillamente porque su habilidad de más 10 solo le va a aportar un 5% más. ¿Vale? Entonces, si queréis darle estadísticas, subirlo a más 8 y ya está. O sea, no vale demasiado la pena. Incluso lo pondría por delante de Cecia. O sea, por delante de Cecia. Ulmus es otro personaje de más 5. Que yo dejaría por aquí. Yo creo que es por aquí. Porque, no, mentira, es que Ulmus es el mejor, es el mejor de más 0. Sí, es el mejor de más 0. Bala es un personaje de más 10, claramente. Y que pondría por delante de Shakir incluso. Por el tema de la curación. Y después tendríamos a Valen. Que nada. Viperian. Personaje de más 10. Pero que sería low priority. O sea, sería al final del todo. Walker, nada. Y Chippy y Hamin, nada. Vale, aquí podemos ver ya la composición de todos los personajes. Vamos a hacer una especie de resumen rápido, ¿vale? Para que estéis. Y por qué cada cosa. Para esto, ¿por qué más 15? Porque en más 15 consigue su copia extra, ¿vale? Para cuando muera. Talene en más 15 le permite revivir. Escarlita en más 15 aumentamos su índice para sacar a la gente del mapa. Dionela más 15 aumentamos el ratio de daño para hacer daño verdadero, con lo cual va muy bien. Reinier en más 10 para hacer que uno de nuestros aliados tenga un 25% de reducción de daño. Marilia más 10 para aumentarle la tasa de daño verdadero. Eiron a más 10 para aumentar el tiempo que mantenemos a la gente inmovilizada. Arden más 10 para aumentar las raíces que inmovilizan a la gente, como podéis ver hace muy buena pareja con Eiron. Odi más 10 porque regenera la energía de la ultimate, ¿vale? Con lo cual se puede usar muy bien para arena también. Alsa más 10 porque conseguimos reducir el tiempo en el que consigue la evasión. Hedwig más 10 porque conseguimos aplicar revitalizar a todos nuestros aliados, con lo cual podemos conseguir que se curen muchísimo, ¿vale? Recordemos que revitalizar no es solo para Hedwig, es para todos los personajes que curen con Hedwig, ¿ok? Berial más 10 para que sus sombras reduzcan energía. Carolina más 10 para que reduzca un 10% más las resistencias mágicas, que la verdad que se nota. Bala más 10 para que se pueda curar y se vuelva más loca. Shakir más 10 por el aura lupina, el cual reduce daños. Silvina más 10 porque aterra, tiene un fear cuando mate a su objetivo. Ludwig más 10 para potenciar su campo de flores. Florabel al 10 para potenciar a sus minions. Granny más 10 para que sea inmune al CC. Coco más 10 para remover todos los efectos de control, o sea, del CC, de los enemigos y encima aumentar y dar resistencias. Cassidy más 10 para buffar a un aliado, ¿vale? El daño mágico. Brutus más 10 para poder quitarle el enfriamiento de los golpes potenciados. Igor más 10 para cada vez que salte de una tumba a otra pueda tirar un golpe potenciado. Viperen más 10 porque cuando lanza sus viperolanzas exploten con muchísimo más daño posible, ¿vale? O sea, pasaremos de 3 a 4. Corin más 8, como hemos dicho previamente, por el tema de cierta manera, quitar ese porcentaje, ¿vale? Si es verdad que después, más adelante, valdría mucho la pena subir a Corin a más 10. Zoran más 8, igual por el tema de que su más 10 no es demasiado fuerte, pero aprecia mucho las estadísticas. Cecia más 8 si la usáis mucho, ¿vale? Porque su más 10 no vale mucho la pena. Smokey más 5 porque el más 10 es solo para pushear a FK, ¿vale? Temesia más 5 para que pueda regenerar vida. Damian más 5 para que pueda regenerar vida en área. Soren más 5 para eliminar
el tiempo de utilización de la habilidad una segunda vez. Antranda más 5 para poder dar energía al personaje que está protegiendo, para que pueda tirar su ultimate. Rowan más 5 para que tenga esa poción extra, o sea, para que cure más esas pociones. Lucius más 5 para que cure más sus habilidades. Niro más 5 para que su ultimate dure más tiempo. Seth más 5 para que empiece a tener acumulaciones su ultimate. Disculpad, que este no lo tenía apuntado, creo. Sí, Riz lo tengo aquí, disculpad. Riz más 5 para aumentar el ratio de las cargas explosivas. Brío más 5 para evitar la muerte una primera vez y devolver los efectos de estado. Por último, E más 0, como tenemos aquí, significa que o no vale la pena o ya con el propio arma ya van bien. O sea, con el arma más 0 van guay, ¿vale? Como puede ser el caso de Ulmus y Kruger. Ambos a más 0 van bien. Obviamente, todos los personajes aquí agradecen una subida, ¿no? O sea, los personajes están a más 5, si los podéis subir a más 10, perfecto. Pero son las priorizaciones, son las cosas, ¿no? Obviamente, tened en cuenta el orden en el que estoy diciendo esto. O sea, por ejemplo, si yo pongo aquí a Viperian como último, ¿vale? Tened en cuenta que es el último. O sea, antes de subir a Viperian vais a tener que subir a Igor. Antes de subir a Igor vais a tener que subir a Brutus. Antes de subir a Brutus vais a tener que subir a Cassidy. No, antes de subir a Cassidy vais a tener que subir a Coco. Y así sucesivamente, ¿vale? O sea, si nos vamos a mi cuenta, fijaos cómo, por ejemplo, aquí voy a quitar esto. Fijaos cómo yo aún no tengo a Carolina, ¿vale? No la tengo más 10, no tengo a Shakira más 10, ¿vale? Fijaos que Brutus lo tengo aquí en más 0, Viperian lo tengo solo a más 5, o sea, tened en cuenta muchas cosas. Yo a Alsa aún la tengo más 8, la estoy subiendo, ¿vale? Solo lo tengo más 5, habrá personajes que podáis subir antes y otros personajes que los podréis subir después. Fijaos que Vala aún estoy en proceso de subirle el arma, ¿vale? Sylvina aún la tengo en más 5, no la tengo en más 10. Entonces, tened estas cosas claras a la hora de esta manera, subir armas, ¿vale? O sea, priorizar cosas. Por ejemplo, o sea, yo, si os fijáis, el único personaje que he llegado a subir a más 15 es Carlita. El resto, como podéis ver, casi todo el mundo está a más 10. Los únicos que deja más 8 es Zoran y Alsa. Y como yo no utilizaba demasiado a Cecia, no la subí, ¿vale? No le subí el arma, la tengo en más 5. Entonces, fijaos, ¿vale? La tengo aquí en más 5, entonces... Viperian, igual, lo tengo más 5, no lo uso. Entonces, dad prioridad a los personajes que subí. Por ejemplo, Damien fue uno de los primeros personajes que lo subí a más 5, ¿vale? Sylvina, ahora mismo, como no tengo a Vala en Supremo Plus, cuando la tenga, pues empezaré a subir a las 2 a más 10, ¿vale? Entonces, tened estas cosas en mente a la hora de ir subiendo vuestros personajes, ¿vale? Siempre tened en cuenta que yo las guías que hago para las esencias que gastéis son más o menos optativas, ¿no? Y nada, ya sin más que decir, que no quiero que me quede el vídeo extremadamente largo, como siempre digo, tenéis el link de Discord abajo en la descripción por si queréis uniros, preguntad, hacer cualquier pregunta. Como siempre, cualquier comentario o sugerencia en la descripción se aprecia. Y nada, sin más que deciros, un saludo, chao chao, hasta la próxima, adiós.